Resident Evil, si la memoria no me falla, fue la primera franquicia que me adentró a lo que son los juegos de horror como tal, y varias de sus historias me han demostrado el por qué la saga ha sido tan reconocida entre los juegos de este género. No obstante, no me quería quedar con la opinión popular de que esta es la mejor franquicia de terror de todas y esas cosas, así que a lo largo de los años, he probado otro tipo de juegos, para tener una opinión mucho más amplia sobre ese tema, y la verdad, me he encontrado con algunos, que han sido mucho mejor de lo que esperaba. Varios de ellos incluso me han hecho querer apagar la consola con solo ver al primer enemigo, y no querer jugarlo hasta cuando estuviera acompañada. Y ya que estamos en octubre, el mes del terror, me parecía perfecto el compartirles algunos de esos juegos, que me han hecho sentir miedo de verdad. Hola a todos, soy Ikari, y el día de hoy les he traído un top 5, de los juegos de terror, que más miedo me han dado. Cabe aclarar que este será un top subjetivo, pero daré mis argumentos de por qué he puesto cada juego en el puesto que verán, y por qué han quedado en ese respectivo puesto. Por cierto, aquí no verán títulos de la talla Outlast 2, la saga Space, Until Dawn, y otros parecidos, debido a que me quiero centrar en juegos que sí den miedo, y estos como tal, más que ser de terror, son pura tiradera de sangre y vísceras, básicamente, juegos de género gore, y eso no es terror. Por eso, títulos así, quedarán descartados. Sin nada más que decir, comenzamos. Y emprendemos el viaje al mundo del horror, con un juego de un folclore bastante peculiar, Maid of Sker. Un videojuego de horror y sigilo, en primera persona, ambientado en el año 1898, donde encarnaremos al protagonista Thomas Evans, quien ha recibido una carta de parte de su pareja, quien le cuenta que su padre la tiene encerrada en una especie de hotel, en la isla llamada Sker Island, que más parece una mansión, pero bueno. Resulta que la madre de nuestra amada tenía un talento innato para cantar, y su hija heredó dicho talento. Por ende, el padre la quiere obligar a que cante para él, y usarla para atraer gente a su hotel, y así poder ganar dinero. Vamos, que quiere usar a su hija como una forma de espectáculo para los clientes. Por la forma en cómo nos lo cuenta, se nos da a entender que para eso, ella sufre de malos tratos y demás cosas terribles por parte de su padre, incluso diciendo que su madre ha sido víctima de él. Entonces, nos dirigimos a esta isla, para reunirnos con nuestra amada. Una cosa que nos damos cuenta, es que tenemos la premisa de que este lugar era de pronta inauguración, pero al llegar vemos que el lugar está como abandonado, o en una pinta muy decadente. Y eso es debido a que ha caído una extraña oscuridad en el lugar, donde tendremos que investigar el mismo recolectando objetos, resolviendo puzzles, y sobreviviendo a los peligros que nos encontraremos en nuestro recorrido, mientras encontramos unos artefactos, que según nuestra amada, eso haría que todo vuelva a la normalidad. El juego como tal, se podría considerar un Walking Simulator, como lo podría ser Outlast, Amnesia, Penumbra entre muchos otros. Sin embargo, lo que llega a dar su encanto, es su atmósfera tan opresiva. La historia también llega a tener un trasfondo siniestro, además de que posee una esencia que te hace recordar la saga Clock Tower. Como dije antes, el juego también es de sigilo, ya que en variedad de ocasiones, tendremos que contener la respiración, para precisamente no hacer ruido, porque los enemigos te detectan por el sonido, el cual también podrás usar a tu beneficio como para distraerlos. Poco menos que comentar, lo coloco en el puesto 5, básicamente porque es un buen juego de terror, con una muy buena atmósfera, con unos escenarios inquietantes, y aunque el mismo contiene uno que otro screamer, no es de esos que los usa de manera abusiva, ya que el terror que transmite, radica más en el misterio que rodea su historia, lo indefenso que estás contra los enemigos, y su atmósfera tan inquietante que te mantiene tenso todo el tiempo. Es un juego muy bueno y muy recomendable, da mucho miedo, y no lo digo porque yo sea una cagona que se asusta por cualquier cosa, que también, pero de verdad que da miedo, y sin lugar a duda, a más de uno le va a gustar, aunque lo que sea de cada quien, los que siguen, son mucho más aterradores, y por eso lo dejo hasta el puesto 5. Aparte de los zombies, fantasmas, monstruos, y asesinos, ¿de qué otra forma se puede crear terror? Pues, nada más y nada menos que, a través de las fobias. Los insectos, a pesar de que sean animales muy pequeños, que la mayoría no pueden hacerte daño, aún así, a muchos nos provoca una sensación de repelencia o miedo, ya sea por asco, o porque la apariencia que tienen, es totalmente desagradable para cualquiera, y ya ni te digo el sonido que hacen algunos, que te llega a dar una inquietud insoportable. Ya tener que lidiar con bichos pequeños, es aterrador para quienes no los toleran. Ahora, ¿cómo sería tener que lidiar con bichos que son enormes?
casi de tu mismo tamaño. Eso es lo que nos ofrece el siguiente juego que se gana el puesto 4, Tairuyo Hiboku. Un videojuego de terror y supervivencia, donde nuestro mayor enemigo sería el miedo a los insectos. El juego está más que plagado de ellos, y todos con un tamaño desproporcional. Y la fobia a los insectos será el principal elemento para atormentar a nuestra protagonista, Erika Misusaki, una estudiante de secundaria, quien se ve atrapada en un mundo de insectos gigantes, después de que su móvil se lo arrebatara un conejo con sombrero, muy similar a Alicia en el País de las Maravillas. Una vez atrapada en este extraño mundo, deberá de buscar la forma de escapar y sobrevivir, enfrentando su fobia a los insectos, que como dije, aquí, está plagado de ellos, y no son pequeñitos precisamente. El juego posee mecánicas clásicas de los survival horror, exploración, búsqueda de ítems, podremos correr para escapar de los enemigos, ocultarnos, movernos de manera sigilosa para que no nos detecten, y pelear contra los bichos. Ya con algunas cuantas imágenes el juego se presenta solo, el terror aquí llega a ser muy desagradable, sobre todo cuando la pantalla se llena de bichos. Yo como cualquiera, detesto los insectos, así que muchas veces me ha costado seguirle al juego porque sinceramente no aguantaba, y hasta en ocasiones me daban hasta sensaciones como que tenía algún bicho o alguna araña escalándome por el cuello, y terminó siendo todo mi imaginación, por culpa de este juego. Y muy probablemente le puede ocurrir esto a cualquiera que lo pruebe, sobre todo si no te gustan los insectos como a mí. Lo dejo en el puesto 4, porque este ha resultado ser mucho más creativo que el juego del puesto anterior, se fue por el susto fácil, pero de manera efectiva, atacando a tus fobias, y como la mayoría no les gustan los bichos, resultó ser un punto muy acertado. Al final nos damos cuenta que no siempre es necesario fantasmas, demonios, asesinos o zombies para dar miedo, el terror ya de por sí es psicológico, atacando eso, logras el terror de verdad. No tengo nada más que decir, Tairuyo Hiboku se gana el puesto 4. Bien, ahora pasaremos a uno, que no es muy largo, pero resulta ser sumamente interesante. Devotion es un juego de terror psicológico episódico, con elementos del survival horror parecidos a Village, o la saga Silent Hill. Es un walking simulator sí, pero que no les engañe la primera impresión, está muy alejado de ser de los típicos juegos de terror convencionales que son solo puros screamers, ya que como dije, es más como un juego tipo psicológico, donde su mayor encanto es su atmósfera, su historia, y el terrible mensaje detrás de ella. El juego se desarrolla en Taiwán, en el año 1980, y nos cuenta la historia de tres personajes, que en conjunto forman una familia. O sea, el padre, la madre y la hija. Aunque la historia se centra más en el padre, y el cómo sus acciones fueron afectando a su familia, aunque él no es el único culpable. Los acontecimientos se desarrollan en un complejo de departamentos, que representan etapas de su vida. Es un poco parecido al bucle del pasillo visto en PT, pero aquí, en vez de ir pasando por la misma habitación a cada rato viendo si se desbloquea una habitación y tal, lo que hacemos en realidad, es viajar de manera aleatoria, a distintas épocas vividas por nuestro protagonista, ya sean épocas buenas, muy malas, e incluso pasaremos por dimensiones y escenarios que a más de uno les dejará con el corazón en la garganta. Se podría decir que el juego es un viaje a través de un purgatorio, podría ser, pero no lo tengo muy en claro. A Devotion lo pongo en el puesto 3, porque en comparación al juego de los insectos, en este se presenta un trabajo de atmósfera y argumento de historia, muchísimas veces superior. El terror que te puede provocar el puesto anterior, se limita a la fobia a los insectos, pero si tomamos en cuenta que no a todo el mundo le dan miedo los bichos, tal vez exista gente que no lo considere para tanto. En comparación a Devotion, que presenta una historia con tintes psicológicos, una atmósfera que te deja inquieto todo el tiempo, y una historia que a simple vista puede parecer simple, pero tiene un trasfondo muy turbio, que a su vez, algunos lo consideran como una especie de crítica a una serie de acontecimientos que suceden en la vida real. El miedo como tal, siempre es psicológico, pero el que te presenta aquí, lo lleva a otro nivel, incluso mezclándolo con temas de religión y leyendas urbanas, que después de probarlo, tal vez necesitarás una buena dosis de vídeos de gatitos para reponerte, ya que el trasfondo tan turbio que tiene detrás, te dejará con muy mal cuerpo.
El juego es un poco difícil de conseguir, ya que fue retirado de Steam a los pocos días de publicarse, porque estuvo metido en una polémica con el gobierno de China, por un meme que podías encontrar dentro del recorrido del juego, donde hace alusión al chiste de que el presidente de China se parece a Winnie the Pooh. Y ya sabemos cómo son los de China cuando se enojan. Al juego y a la compañía les cayó una tonelada de hate, que incluso llegaron al punto de amenazas de muerte, que provocó que los desarrolladores se tuvieran que desligar de la compañía, y tuvieron que retirar el juego de Steam para calmar un poco las cosas. Así que este juego lo podríamos considerar como una joya oculta del survival horror, que al final no logró ser muy conocido por la polémica que les acabo de comentar. En fin, creo que no tengo nada más que comentar. Devotion, puesto 3. Bien, vamos con otra joyita del survival horror, que es perteneciente a una franquicia de terror que quizás ahora no sea muy conocida, pero no por eso deja de ser digna de conocer. En el puesto 2 tenemos a Demento, o también conocido como Haunting Ground, spin-off del tercer juego numerado de la franquicia Clock Tower. El juego nos presenta a la protagonista Fiona Belli, quien ha sido secuestrada tras un accidente automovilístico, y llevada a un extraño castillo donde evidentemente tenemos que buscar la forma de escapar, evitando todos los peligros de ese lugar, así como escapar de sus agresores, que intentarán abusar sexualmente de ella. En el camino nos encontraremos con un perro, quien será nuestro compañero, y nos estará ayudando a lo largo de la aventura. Uno de los puntos fuertes de Haunting Ground es su historia, la cual ha sido tan buena, que muchos consideran a este juego como una obra espiritual de la franquicia Clock Tower, a pesar de que este se aleja mucho de la fórmula original, pero eso no evitó que fuera muy bien visto por todos. Al principio te lo presentan como la típica historia de terror de una chica que fue secuestrada que tendrá que buscar la forma de escapar con vida, pero mediante más vas avanzando, la trama cambia y va tomando un aire más oscuro y demente, de ahí el nombre del juego, Demento. Lo coloco por encima de Devotion, porque en el anterior, a pesar de que tiene una atmósfera increíblemente aterradora, y una buena historia, llena de giros de guión, a nivel de atmósfera opresiva, el miedo a morir por un enemigo aterrador que te persigue todo el tiempo sin cesar, la inseguridad de saber que cualquier cosa a tu alrededor te puede matar, son cosas que le faltan a Devotion, pero si las tenemos en Haunting Ground, y a nivel de agobio, Demento se lleva todos los puntos, porque ya desde que comienzas, solo quieres que se acabe lo antes posible. No tengo nada más que argumentar. Haunting Ground es un survival horror con todas sus letras, y posee elementos mejor trabajados que Devotion, haciéndole ganar el segundo lugar en el top. Y en el primer lugar, tenemos un juego que, en cuanto a la franquicia a la que pertenece, muchos ya supondrían que lo incluiría, pero en cuanto a cuál de todos sus juegos del que pertenece, es seguramente el que menos se esperarían ver en este top ganándose el primer puesto. Silent Hill 4 The Room, la cuarta entrega numerada de la franquicia de terror Silent Hill, y también es la secuela, / spin-off, del segundo juego. En esta historia, se nos cuenta que el protagonista Henry Townsend ha estado atrapado en su departamento desde hace varios días, ya que de la nada, alguien ha cerrado su puerta con cadenas y candados, desde adentro, y por alguna razón, la habitación por completo se ha vuelto indestructible por dentro, así que intentar echar abajo el departamento para salir, será una pérdida de tiempo. Y no importa cuánto ruido haga Henry, nadie puede escucharlo. De repente, escucha un ruido en el baño, y encuentra un enorme agujero en el muro, por el cual Henry entra pensando que es una salida. Sin embargo, el agujero resultará ser un portal para llevar a Henry a diferentes dimensiones creadas por el subconsciente del antagonista de esta historia, Walter Sullivan. El agujero te mandará a diferentes dimensiones, que serían, un mundo subterráneo que según parece un metro, un bosque a las afueras de Silent Hill, una especie de prisión / reformatorio para niños huérfanos, un hospital, el complejo de departamentos que se encuentra enfrente del suyo, así como también el mismo edificio donde vive. También podremos visitar nuestra propia habitación evidentemente, en la cual podremos guardar ítems, guardar la partida, encontraremos ítems que podemos usar en las otras dimensiones, así como que se nos irá regenerando la salud. Aunque cuando vas a la mitad del juego, la habitación dejará de reponer tu salud, y se comenzarán a meter fantasmas, de los que deberás de ahuyentar con amuletos y sellos religiosos.
Henry irá investigando estos mundos tratando de buscar la forma de escapar, mientras que por el camino, irá conociendo personas que tienen cierta relación con el antagonista, y los iremos viendo morir a lo largo del juego, y después incluso se verá obligado a enfrentarse a ellos, quienes regresarán de la muerte en forma de almas en pena. Se gana el puesto 1, porque su historia, a nivel de terror resulta ser superior a Demento. Es cierto que ese juego logra dar un terror agobiante, pero en cuanto a Silent Hill 4, a su historia, además de irse por un camino diferente y poco convencional, logra que la misma sea oscura e inquietante, llevando el terror por un rumbo psicológico y demasiado tétrico, que te deja los pelos de punta, mucho más que lo que te ofrece Demento, siendo su argumento, mucho más turbio que el que nos ofrece el juego del puesto anterior. Hace muy poco me he jugado los 4 juegos principales de la franquicia de Silent Hill, y sin lugar a duda, el que más miedo me ha dado es el 4. Los demás se enfocan en el miedo a lo desconocido, como lo sería la primera y tercera entrega, o el estilo psicológico del desconocimiento de en quién puedes confiar, o quién eres realmente, o si lo que ves, es lo que realmente ves, como se profundiza en la segunda entrega, lo cual, no son malos conceptos, sino todo lo contrario, pero, a nivel de miedo, creo que en estos, no existe nada que me haya dado un miedo más agobiante que los fantasmas que podemos encontrar en la cuarta entrega. Es que solo miren esas cosas, son horripilantes. Yo con solo ver esta pura cinemática que sale al inicio del juego, pasé muchas semanas con pesadillas, por el miedo que me da ver eso. Y me quedé aún peor, cuando me animé a jugar y me di cuenta que estas criaturas tan horribles, fueron personas normales como pudieron ser cualquiera, no son monstruos de ultratumba como en los 3 primeros juegos, no, todos estos fantasmas, eran personas comunes y corrientes, a algunos los llegamos a conocer, pero todos murieron en situaciones terribles, y sus almas han quedado condenadas a vagar por este mundo por toda la eternidad. Y hasta se puede suponer que varios de ellos son conscientes de que están muertos, y tratan de liberar sus angustias atacando a otros. Por ejemplo, Cynthia, la mujer que conocemos al inicio que no pudimos salvar, la vemos después en su forma de alma en pena, quien no duda en atacarnos, después de haber tenido una muerte tan horrible, la misma ve a cualquiera como un peligro, y quiere hacerlos sufrir de la misma forma como ella ha sufrido. O también, puede que ella sí que reconoce a Henry, y quiere matarlo por haberle mentido, cuando ella dijo que creía que iba a morir, pero Henry le mintió diciendo que todo es un sueño para intentar consolarla. Pero ahora, Cynthia se ha dado cuenta que está muerta, y debido a eso, podemos escuchar esos llantos de ultratumba por parte de ella. Podemos suponer lo mismo del fantasma del inicio, quizás, él estaba intentando pedir ayuda o algo parecido. El solo pensar este tipo de cosas, llega a ser inquietante, y ya ni hablar de la historia del antagonista que llega a ser demasiado turbia, y evidentemente no se las contaré para evitar darles spoilers brígidos. Todos los acontecimientos que vivimos en The Room, resultan ser experiencias escalofriantes más que aseguradas. Cada uno de los juegos es bueno a su manera, pero la cuarta entrega me dio algo de novedad en comparación a los anteriores 3 juegos, y esa novedad, logra darle ese aire fresco pero aterrador, que me ha, tanto encantado como aterrado, incluso muchísimas veces más que lo presentado en Demento, demostrando de nueva cuenta porque esta franquicia fue de las mejores. Por eso, se gana el puesto número 1 en mi top. Y bueno, por fin acabé. Recordar que este top fue subjetivo, así que espero nadie se queje, si no puse otros juegos que de seguro vosotros consideran muchísimo mejores que los expuestos aquí. En fin, no sé qué más decir, espero mi top les haya gustado, que pasen todos un escalofriante Halloween, o que lo hayan pasado, ya que no sé si alcanzaré a subir esto para el 31 de octubre, pero si no, bueno, igual sirve. Nos vemos en mi próximo video, chao.